Buenas, soy Javier Arnanz y hoy quería enseñarte 3 puntos que podemos utilizar en digitopresión que todo el mundo debería conocer por lo útiles que son y lo fácil que es aplicarlos. Te voy a enseñar un punto que es para tratar el dolor, otro punto que va a ser para aliviar el estrés y finalmente un tercer punto que nos va a ayudar a subir la energía. Y vamos a empezar con el primero, con el punto para aliviar el dolor, que también se le conoce como punto aspirina. Este punto es intestino grueso 4. Se localiza entre el índice y el pulgar en la zona carnosa, yendo hacia la zona del hueso. Seguramente este punto lo conoces porque es muy popular para aliviar los dolores de cabeza. Resulta casi mágico cuando el dolor de cabeza es por la parte de delante y también es muy interesante para toda la zona de dolores dentales. Pero también es un punto sistémico para el dolor. Es decir, lo podemos tratar para cualquier dolor general dentro del cuerpo. La potencia de este punto es tal que en combinación con otros puntos, utilizando agujas con acupuntura, se usa para hacer anestesia en operaciones. La manera de hacerlo va a ser localizar el punto con presión con nuestro dedo pulgar, la herramienta que tenemos para hacer la digitopresión, y vamos a buscar la zona que hay un poquito más de molestia. Este punto suele ser un poco activo, suele tener un poco de molestia cuando lo apretamos. Cuando lo localizamos vamos a presionar y hacer círculos. Tenemos que hacer cierta presión, ¿vale? Tiene que ser un punto un poquito alegre para poder estimularlo. Y vamos a estar haciéndolo como mínimo 30 segundos a 1 minuto. Es normal que empecemos a notar cierta mejoría del dolor y que al retirar la presión ese dolor vuelva. No pasa nada porque normalmente lleva un tiempo hasta que la activación del punto incide sobre el sistema nervioso. Así que debemos seguir repitiendo, trabajando sobre el punto y por supuesto también podemos alternar para descansar y hacerlo en la otra mano. Este punto lo podemos hacer todas las veces que lo necesitemos a lo largo del día. Hemos visto el punto aspirina. Vamos a ver ahora el punto lexatin. Este punto es muy interesante para trabajar la ansiedad o liberar el estrés. Es el punto Renmai 17 o vasoconcepción 17. Lo localizamos muy fácil, está en la línea media sobre el esternón, a la altura del cuarto espacio intercostal. En los hombres es justo a la altura del pezón. Pero no te preocupes si no atinas bien con el punto, porque lo bueno de la digitopuntura es que utilizamos el teorema del punto gordo que se utiliza en dibujo lineal, en el que se dice que 3 líneas siempre se van a cruzar si el punto es lo suficientemente gordo como para abarcar ambas. Como nuestros dedos son grandes, no estamos trabajando con la precisión de la aguja, podemos ponerlo y vamos a abarcar ese punto seguro. Además, los puntos que están un poquito por encima y un poco por abajo comparten características, con lo cual tampoco pasa nada si los estimulamos. Vamos a utilizar las yemas de los dedos, vamos a doblarlos hacia adentro para apoyarlo y localizar este punto. Aquí vamos a hacer círculos suaves presionando a la vez que vamos haciendo respiraciones profundas por la nariz. Hoy en día todos estamos afectados en mayor o menor grado por el estrés emocional. Y el problema de las emociones es que afectan directamente a nuestra manera de respirar, haciendo que tienda a ser más agitada y más superficial. Está comprobado completamente que los niveles de estrés inciden en los procesos fisiológicos del cuerpo. Por lo tanto, si reducimos el nivel de estrés, vamos a tener una mejoría tremenda en nuestra vida. Para trabajar este punto también podemos hacerlo con percusiones. Con nuestro puño hueco podemos ir golpeando en la zona del esternón suavemente. No lo hagas muy deprisa ni muy despacio porque eso puede provocar más ansiedad. Busca una frecuencia que sea cómoda para ti. Después de 2 minutos estando trabajando con la estimulación del punto y haciendo respiraciones profundas, relaja y siente la diferencia. Este punto es muy interesante hacerlo por la noche antes de irnos a acostar, porque va a mejorar muchísimo nuestra calidad de sueño. También resulta de mucho interés cuando terminamos nuestra jornada laboral. Justo al terminar hacemos este trabajo y nos sirve de cortante para podernos ir a casa y aprovechar el tiempo de descanso muchísimo mejor. Muy bien, y vamos a ver nuestro último punto. Ya tenemos el punto que nos quita el dolor y el punto que nos alivia el estrés. Vamos a ver el punto que nos aumenta la energía. Podríamos llamarlo nuestro punto café.
Se llama Minmen o puerta de la vida. Realmente no es un punto, es un área. Ya hablé de este punto en el vídeo en el que hablaba sobre los puntos que tenías que conocer si eras practicante de Qigong. Al final del vídeo, en los vídeos sugeridos, te voy a dejar este para que puedas verlo a continuación si no lo viste en su momento. El punto está localizado en nuestra espalda, justo en línea con el ombligo, en la zona de los riñones por debajo de las costillas. Vamos a buscar esta zona también. Como trabajamos con una superficie grande de contacto, no nos tenemos que preocupar de alcanzar un punto en concreto. En este sitio lo podemos trabajar con los pulgares, pero también puede resultar mucho más cómodo hacerlo con los talones de nuestras manos, frotando, o con los nudillos haciendo círculos. Vamos a trabajar esta zona estimulándola durante un buen rato. También podemos golpearla o ir mezclando todas las técnicas según nos vayamos sintiendo más cómodos. Lo importante es sentir que se va activando la zona y que vamos sintiendo calor en ese área. Cuando llevamos un rato, relajamos, respiramos y sentimos la diferencia que ha provocado. Este punto es muy interesante hacerlo por la mañana para poder tener energía para superar todo el día. Espero que te sean muy útiles estos puntos y los puedas utilizar siempre que te haga falta en ti mismo o en otra persona que tengas al lado. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like. Aprovecho para agradecer a todos los que me apoyáis con estos vídeos, con vuestros me gustan y con vuestros comentarios, compartiéndolos con todo el mundo. A todos los que me hacéis donaciones por PayPal y por Patreon. Gracias a vosotros puedo seguir haciendo vídeos para toda la comunidad. Así que si todavía no eres miembro de Patreon, te animo a que formes parte de este grupo. Podrás encontrar vídeos exclusivos y materiales que hago solamente para ellos y además contribuirás especialmente a que pueda seguir haciendo vídeos para toda la comunidad. Y ya, terminamos por hoy. Nos vemos en otro vídeo.